Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 161 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo les está yendo en su día de hoy? Si están trabajando, están en el tráfico, espero que les vaya chido. Estoy aquí con mi papá, Fernando Navarro. Hola, ¿cómo estás, hija? Bien, ¿y tú? Bien. Y yo soy Rubí Navarro. Así es. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo les va? Espero que este episodio les caiga a toda madre en su jornada de lo que sea que estén haciendo, de qué hacer o lo que sea. Creo que donde más nos escuchan es el trabajo o en su transporte, sí, ¿no? Sí, un alto porcentaje menciona que es su trabajo y en el transporte, exactamente. Sí. Así es, creo yo cuando escucho podcast es más haciendo que hacer en realidad o arreglándome, pero pues donde sea que lo estén escuchando, que lo disfruten y les traigamos mucha información relevante. Este episodio pues sí nos lo estuvieron pidiendo, sí. No vamos a decir que así, no, ya no soportábamos de tanta presión, sí. Pero sí hubo varios, ¿no? Que lo sugirieron. Bueno, sí sentimos un poco de presión. Con los chavos estos que hicieron una huelga de hambre, sí nos sentimos un poquito presionados. No, eso como sea. Les compramos un lunch y les gustó y ya los convencimos de que más adelante iba a salir y pues que lo tomaron bien. Estaban muy sabrosos los lunches, por cierto. Así es, eran tortas ahogadas. Porque pues bueno. Guadalajara, ¿no? Y yo otra vez ando cheche de mi garganta, espero que... ¿Se acuerdan esos tiempos hace unos meses que les dije que necesitaba tips para la tos? Para la tos. Pues ha vuelto a atormentar mi vida, pero pues ahora sí voy a ir al doctor porque estoy harta. Pero bueno, ese es un dato desinteresante. El caso es que venimos de unos episodios muy llenos de aliens y de ovnis, que parece que les han gustado. Entonces, esto pues ya es un poquito cambio de tema. Los otros los tomamos como si fueran de ciencia, aunque eran un poco de los dos, eran exacto, historia y ciencia. Tenían ciencia y tenían historia, entonces, pero lo tomamos de esa manera, como unos capítulos duales, por llamarlos así, ¿no? Exacto, entonces hoy toca historia y pues nos vamos a ir nada más y nada menos que con la civilización más antigua, se le dice, ¿no? Que son... Los sumerios. Aquellos tan, digamos, tan misteriosos que hasta seguido en películas de terror, cuando te quieren sacar algo que legitimizar una maldición, un escrito, una criatura, ¿no? Es que viene desde los sumerios y que su pinche madre. Y así ya suena como, Sí, no, pues es más la película del exorcista. ¿Ah, sí? El demonio que era Pazuzu, Pazuzu. El señor de las moscas, que era un pues tipo dios demonio, ¿verdad? Exacto, sí. Era mesopotámico, porque aquí él era, creo yo que era babilonio o algo por el estilo, que no es lo mismo. Ahorita les vamos a explicar cómo está el asunto ahí. Muy bien, pues entonces eso es lo que se va a platicar el día de hoy, la primera civilización. Vamos a ver si sí es cierto que fue la primera realmente o no, o qué pedo. Entonces, que empiece el chismecito, ¿te late? Me late, muy bien. En los albores de la civilización, cuando estábamos saliendo de... estas civilizaciones realmente, sobre todo la Sumeria, entró en esa zona, no iba a decir en la historia, pero no era historia todavía. Entró en un momento que aún estábamos en el Neolítico, o ellos estaban en el Neolítico. Uh-huh. Entonces, los sumerios tienen ciertos misterios que a la fecha pues han tenido de cabeza a los arqueólogos, a los científicos en general, porque pues sí. Ustedes saben que actualmente en algún tema específico, en biología puede entrar inclusive
otro tipo de disciplinas, ¿no? Sí, exacto. Geografía, un geógrafo, un astrónomo, o viceversa, y al revés, un astrónomo recibe a un biólogo, a X. O sea, ya ahorita casi cada disciplina de la ciencia es multidisciplinaria, valga la redundancia, es multidisciplinaria. Se ayuda de las otras ciencias. Sí, se tienen que complementar entre sí, ¿no? Exacto, y que ayudan muchísimas veces, el famoso, como dicen los gringos, ver fuera de la caja, que de repente hay un científico que no tiene que ver con esa disciplina exacta y da su opinión y muestra resultados. Y esto se da mucho últimamente, cuando un tiempo había mucho celo en ese tipo. Le estoy hablando todavía en los años 60. Fue a partir de los años 70 cuando ya había esa como apertura que, como mediados de los 70. Tal vez el último, por llamarlo de una manera, gran pleito que hubo entre la ciencia, en los celos de cierta disciplina, fue cuando el antropólogo Donald Johanson encontró en Old Dubai los restos de Lucy, de la Paranthropus, Australopithecus africanos, perdón. Entonces, eso fue casi la última vez en que era como, no te metas. Aunque posteriormente después, inclusive platicamos acerca en nuestro episodio de paleoantropología, hablamos sobre un paleontólogo que ya falleció, Milford Warpoff, que no admitía que la genética resolviera algunos temas de ascendencia o de procedencia, ¿no? Hay que ir al campo y matarse bajo el sol con tus martillitos y con tus cepillitos de dientes y tus cincelitos, y ahí descubres. Bueno, pero también él no contaba con que también había doctores que tenían que analizar ciertos factores anatómicos y ya tenían mucho tiempo en eso. Entonces no puede ser así, pero cuando ya un científico tiene tantos años de trabajando con un mismo procedimiento, con un mismo sistema, es muy difícil tratar de hacer lo que cambie, ¿no? Que cambie su idea. O de darle una nueva idea y que te la acepte. Exacto. Entonces, en Sumeria es parte de 4 grandes civilizaciones, que eran sumerios, acadios, babilonios, y bueno, eblaitas, que también, que no con gran peso, pero les voy a hablar sobre los eblaitas, que casi nadie los conoce, casi ni ellos mismos conocen. O sea, fue una civilización que verdaderamente sí estaba avanzada, pero que cayó y la desapareció y no volvió a resurgir. Entonces no había mucha información sobre ella hasta que unos arqueólogos italianos se dieron a la tarea. Encuentran un pequeño túmulo, ahorita les explico qué es un túmulo. Y pues de ahí, ¿verdad? Es como jalar el hilo, síguele, y se encontraron con una gran ciudad, como lo hizo en su tiempo Schlesinger con Troya. Sí, que incluso hay un episodio de eso también. Hay un episodio que tenemos, ¿no? sobre ese pues gran, pero él fue también porque era muy tenaz. Él encontró también el periodo minoico, que es el más antiguo, que son los papás de los griegos, literalmente. Sí, exactamente. Entonces, y también fue una especie de corazonada, pero al mismo tiempo me voy por esta ruta y lo logran. Entonces, en Sumer tenemos que hay presencia, fíjense, hay presencia de posibles asentamientos desde el Neolítico, en una época que se le llamaba el periodo Haram, que es 6.000 años antes de la era común. Y luego estaba la época 5.000 años antes de Cristo. Ese periodo se le llamaba Samara, Asuma Samara,
que es 5.500 años, y luego el periodo Obeid, que es en 5.000 años antes de Cristo. O sea, en todos esos periodos había ya presencia de sumerios. Okay. Se creía que de sumerios, se creía de sumerios porque solamente sabían que eran asentamientos. Pero ya en el periodo de Uruk, que fue el que procedió después del Obeid, que estamos hablando 4.000 años antes de la era común, ya podíamos hablar de presencia de algunas ciudades. La más antigua, hagan de cuenta, es como una especie de competencia porque se encuentran unas cosas más antiguas y luego otro, pero parece que Eridu fue la ciudad más antiquísima que ha existido en ese periodo. Inclusive dice, Eridu es la ciudad más antigua del mundo. Bueno, para esa zona. Pero recuerden que Turquía ya existía Catalhoyuk, sí, ya existía Lepenski Vid en la antigua Yugoslavia, ya existía Jericó. Entonces, pero esas ciudades curiosamente tenían la característica de que estaban ahí y todo alrededor no había nada. O sea, eran entre ciudades y asentamientos. Ya hicimos un capítulo sobre esto que para mi gusto está interesante. Sí, está chido, como que se llamaba que las primeras civilizaciones, algo así. Las primeras civilizaciones, exactamente. Entonces, pero hablando ya como asentamientos en forma, donde hay uno, luego otro, pues sí es ahí en la zona de Mesopotamia. Mesopotamia, ya la palabra mesos, hipótamos, es en medio de ríos. Porque, ya ven, por ejemplo, hipopótamo quiere decir caballo de agua. Oh, claro. O hipocampo, el caballito de mar. Entonces, hipos, eso quiere decir. Entonces, Mesopotamia quiere decir que era la tierra entre dos ríos, porque eran los ríos Tigres y Éufrates. Entonces, pero también, así como les dijimos también cuando los egipcios, dijimos, no, pues es la civilización más antigua. Bueno, es que sí, tanto Mesopotamia, que actualmente es Irak, y que allí estaban Sumeria, Akkad y Babilonia, al mismo tiempo que los egipcios estaban prácticamente naciendo al mismo tiempo, todos juntos, creciendo al mismo tiempo. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia, brutalmente grande, era que el Nilo era un río tranquilo, que corría larguísimo, que creó dos imperios, uno el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y que al rato se hicieron uno solo. Al rato se volvieron a dividir, pero eran, ¿cómo les digo? Pero no dejaba de haber esa especie de ¿cómo llamarlo? Prosperidad. Prosperidad, exactamente, porque el río Nilo, había un periodo del año que dejaba un limo fertilísimo, una especie de lodo negro fertilísimo. Entonces ya tenían épocas muy marcadas, que saben cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo iba a crecer el río, etcétera. Por eso también ellos tenían un sentido de la periodicidad y del tiempo que pudieron medir. Inclusive también tenemos un capítulo sobre el tiempo donde les hablamos cómo medían el tiempo las civilizaciones antiguas, ¿no? Que son cosas que uno no se pone a lo mejor a pensar, ¿no? O sea, porque ahorita asumes que es fácil medir el tiempo, pero ¿y antes? ¿No? ¿Cómo sabías ellos que eran una semana? Que tuvieron que dar cuenta que pasaba lo mismo cada cierto tiempo. Entonces nosotros le llamamos año, pero ellos le tuvieron que medir, que empezando porque se hacía de noche y luego se hacía de día. Eso era una unidad de día, ¿no? Entonces, o como en series que, bueno, me ha tocado ver series de época en donde se ponían de acuerdo de verse y decían, en 2 lunas llenas, o dentro de 2 lunas llenas va a pasar esto, o tienes hasta 2 lunas llenas antes de que pase. ¿Sí? Y dices, claro, pues sí. Pues sí, porque no había una manera de establecer. En ese libro sobre la medición del tiempo está interesante, está interesante cómo los sistemas de medida, la clepsidra, que era un recipiente con agua, se iba cayendo el agua y cada cierto tiempo, y luego los relojes de arena, que con los marineros había un tipo exclusivamente, su chamba era estar girando. Qué cura. ¿Verdad? Entonces, pero precisamente como el río Nilo era
tan regular, llamémosle, tenían manera de medir el tiempo. Ahora, ¿qué también tenían los egipcios? Tenían unas canteras enormes donde podrían hacer unos monumentos fabulosos. De hecho, en la antigüedad de Egipto fue cuando se hicieron las grandes pirámides. Estamos hablando 2500 años antes de la era común. Entonces, imagínense, fue al revés. Era como si al final empezaron a construir unas pirámides muy chingonas. No, era al revés. De hecho, escuché un dato el otro día que no sé si es cierto, que Cleopatra está más cerca de nosotros de lo que estuvo de las pirámides. Sí, es cierto eso. Imagínense. Es cierto. Cleopatra está más cerca de nosotros porque Cleopatra hace 2030 años. 2030 años. Mientras más o menos. De ahí a las pirámides son 2500 años. O sea, está más cercana a nosotros. Digamos que es más contemporánea nuestra que de sus ancestros que hicieron las pirámides. De los que hicieron las pirámides, porque más atrás había los que hicieron las mastabas y los que hicieron la pirámide escalonada de Saqqara. Más antiguamente, estamos hablando de 3000 años. O sea, no manches. Son unas proporciones así. Entonces, iban corriendo al mismo tiempo. Pero como los egipcios tenían todas esas, digamos, todas esas facilidades, les llamaré, de tener canteras y poder construir enormes y preciosos monumentos, y donde casi cada rey, aunque pasaran 6 meses de reinado, ya tenía una pequeña escultura de él o una inscripción. O sea, verdaderamente fantástico, ¿no? Claro. En cambio, Más sin en cambio, en lo que era Mesopotamia, los civilizaciones o las culturas que ahí se desarrollaron con 2 ríos bravísimos y irregulares. Había mucha agua, había poca agua. Tan así es que ahí nacieron lo del diluvio, que vamos a tratar de hablar, si el tiempo nos lo permite, sobre la epopeya de Gilgamesh, interesantísima. Okay. Y por lo que en este momento les voy a decir, se puede uno percatar que no hubo un solo diluvio. O sea, no hubo una sola vez en las que el río Tigris y Éufrates barrieron con lo que había y empezar otra vez. Ay, cabrón. Por esta razón, inicialmente, cuando estamos en el periodo Obeid, tanto Ur y Uruk, que ya existían, aunque Eridu era un poquito más antigua, entre Ur y Uruk ya eran ciudades que eran como un puerto. Que dan a la de esta, ¿cómo se llama? Al estrecho, al Golfo Pérsico. Por aquí tengo un planito donde yo creo que sería más fácil. Miren. A ver. Este es el Golfo Pérsico, que estoy señalando aquí. Y acá están Ur, Uruk y todas las ciudades importantes. ¿Se fijan? Esto fue donde se desarrollaron esas 3 grandes civilizaciones. Esto es Mesopotamia, la meseta de Mesopotamia, que ahorita es Irak. Pero aquí en el Golfo Pérsico, aquí está lo interesante. Ur y Uruk ahorita están a casi 200 kilómetros del Golfo Pérsico. Y eran en puertos. Esto significa que tanto el Tigris como el Éufrates arrastraron tanto material que hicieron que la costa se alejara. No manches. Imagínense, casi 200 kilómetros. Ay, cabrón. O sea, que no es nada nuevo. Recuerden que les platicamos una vez que Rubí y yo Rubí, mi esposa y yo, andábamos en Grecia y fuimos a las Termópilas y pues, sí. Hay un parque y una autopista y dijimos, bueno, ¿cómo está aquí? Si era un desfiladero. Era un desfiladero. Sí, eso estuvo cura. Esperaba la escena así como la película de 300. Ir casi caminando en el desfiladero. Ajá, y no, cabrón, es un monumento, nos paramos hasta en un solo pie y pasábamos. Parecía como... Sí, parecía como de esos descansos de carretera, sí, nomás así. Exacto.
Y un monumento de un güey encuerado y listo. Era Leónidas. Y un monumento también a los hoplitas que participaron. Ah, sí. También una mención. Pero eso es lo que sucede. Sí, o sea, ahora, desaparece. Otro acontecimiento de ese tipo es lo que ha pasado actualmente, bueno, con las últimas ocasiones con los famosos arqueoceanógrafos que buscan restos antiguos en el fondo del mar. Entonces quisieron encontrar lo más posible restos de los barcos de la batalla de Lepanto. Ah, no manches. ¿Y qué pasó? Que hablamos también de la batalla de Lepanto. Está chido. Interesantísimo. ¿Te gustan? De todos, chidísimo. Chidísimo, pues sí, confía en mí. ¿saben qué? A lo mejor es nuestra apreciación porque nos gusta, ¿no? Pero la realidad es que yo pienso en esto. Qué padre, esto. Hay que luego decir un episodio y decir, ese está 2-3, la verdad. No, yo no voy a decir, pues a ver, ni todos me han gustado. Bueno, no, ya no sé. quisieran. Hay un par que sí digo yo, pues bueno, cabrón, pues lo sobrevivimos. Se hizo. Bueno, pues resulta que la batalla de Lepanto, precisamente la costa se ha recorrido, entonces, donde quedaron muchos restos, quedaron ya tapados por la tierra de las costas de Lepanto. Ajá. Entonces, no, pues sí, no me... se han encontrado pocos restos. Imagínense acá casi 200 kilómetros, o sea, ya Ur y Uruk. Oye, pues venimos, ya traemos nuestra toalla y nuestro bronceador. ¿Para qué? Para meternos al mar. No, pues agárrate un camión, salen cada 4 horas allá a la playa. Está a 200 kilómetros. ¡Ay, güey! ¿Cómo? Y si me voy caminando, pues vete caminando, pero pues a ver si llega, güey. 12 horas. El caso es que asista, entonces, aquí en una, ¿cómo se dice? En una conferencia de una historiadora que se llama no recuerdo su apellido. Okay. Ella dice, se darán cuenta que ahí quedó acolmatado la tierra. Y me acordé que aquí en México, o cuando menos aquí en esta zona, le decimos apelmazado. Apelmazado es que, por ejemplo, que la tierra o el lodo quedan... O sea, como que lo aplastan. Como compactados. Como compactados porque, pues, se va acumulando. Aunque el término compactado es un término ingenieril. Compactación es cuando lo haces mecánicamente o químicamente, o sea que utilizas un sistema artificial para que se compacte. Okay. La realidad es que en mecánica de suelos se le dice consolidado. Cuando un suelo está consolidado es que porque pasaron muchos años y la presión y la acumulación de más capas pues hizo que se consolidara. Eso, o sea, como eso que se ya no se puede hacer más. Ya no se puede hacer más. Y la compactación es artificial, es que necesitas que un suelo quede duro para que le pongas ya sea un pavimento o que lo utilices para otro tipo de trabajos, pero la compactación es más cuestión técnica y es artificial. Y consolidado es el término que se da. Apelmazado es un término, ¿cómo se dice? Del argot de la albañilería, y acolmatado dicen los españoles, pero bueno, es lo mismísimo, Entonces imagínense la cantidad de suelo consolidado que quedó por la cantidad de material arrastrado por el río Tigris y Éufrates, que eran unos ríos, esta misma conferencista dice, mientras los egipcios vivían del río Nilo, los mesopotámicos peleaban contra el Tigris y el Éufrates. O sea, realmente era una... Ocurrieron muchos desastres que hicieron, como les dije hace un rato, que las civilizaciones volvieran a comenzar, ¿no? No, pues así como progresas. Pues lo hicieron. O sea, pero se cometieron. Bueno, a lo mejor lo que hubieran progresado si no estuvieran con esa dificultad, pues obviamente sí pierdes tiempo. Acuérdate de lo que hemos comentado en algunas ocasiones, que algunos lugares progresan precisamente por la dificultad que tienen ahí. Sí, es cierto. ¿Verdad? Como los europeos, un montón de pueblos luchando unos contra otros.
de tal manera que la tecnología la hacían que avanzara, pero a altísima velocidad, ¿no? Entonces, Sí, es cierto. entre otras cosas, ¿no? Porque también hay casos de lugares donde tienen la vida bien fácil y pues... No, como no progresa, no. Donde pues así no ocupa hacer nada para estar bien. No, o sea, estás acostado, estiras la mano y llega un coco, un plátano. Un entonces, mango. pues, o sea, ¿para qué luchar, no? Eso sí. Voy a contar una anécdota, pero no quiero irme con el tiempo. Bueno, entonces, precisamente ya fue en el 3500, antes, o sea, ya en el periódico, en el periodo de Uruk, cuando inventan la rueda los sumerios. Órale, nomás. Y en el 3200 crean la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, o sea, entonces es cuando ya los sumerios entran a la historia. Ya no era prehistoria, ya era historia. Exacto. Porque ya había registros de acontecimientos que de inicio no eran acontecimientos, era llevar contabilidad y a ver quién debía y a ver quién pagaba y etcétera, etcétera. Y a su vez también empezaron a crear sellos para que alguien no por ahí se le ocurría falsificar, ¿verdad? Una nota. O 3 cocas pagado. Pagado y una que se le queda debiendo. Entonces eran como unos sellos para que tuvieran como una especie de firma del funcionario. Entonces la construcción, esto era interesante, no había canteras. Entonces, ¿cómo se construía todo? A base de ladrillos que hacías con lodo, los dejabas secando al sol y entonces hacías las construcciones. De tal manera que si empiezas ahorita en Egipto, pues, te acuerdas de cantidades preciosas de construcciones. Y dices, a ver, acuérdate de Babilonia, o de acá, o de Siria, o de cualquier civilización de los mesopotámicos, pues no hay gran cosa. Que hay como algunos como los que les llaman ahorita tel. Es un término semita que quiere decir como cerro. Es lo que queda de las construcciones, porque empezaron a construir los famosos zigurats, que eran unas preciosidades ¿cómo se dice? De pirámides escalonadas. Que como los jardines colgantes de Babilonia. Todo eran con ladrillos de barro. Todo. Entonces, esto con el tiempo, con el material atmosférico, pues los empezaron a deshacer, ¿verdad? La lluvia, el viento, pues se empezó a deshacer y quedan nomás como unos túmulos. Lo que les dije hace rato, que les iba a decir que era un túmulo. Un túmulo es una pequeña montaña o un cerro, o algo que tiene forma de cerro, que puede ser natural o artificial, pero que finalmente está en un punto donde alrededor no hay nada. Entonces quedaron túmulos, hotel. Entonces, en ese periodo resulta que los sumerios empezaron pues tenían una manera de llevar los zigurats, tenían doble función. El rey era rey sacerdote. Entonces, el zigurat era donde él estaba y donde tenía la función, como le digo, de rey y sacerdote. Y los zigurats, su función no era llegar al cielo, como se menciona en la Biblia, que hay una hipótesis de que un zigurat que está en Ur, que está mejormente conservado, por eso pues dijimos, no, ya se va de la Torre de Babel, porque es más bonito, ¿no? Entonces, su objetivo no era llegar al cielo, sino que los dioses visitaran a los hombres, porque estaba el zigurat y a mero arriba había como una capilla. Entonces nadie era digno de ir, nadie más que el rey y un séquito muy seleccionado. Pero los reyes llegaban ahí a visitar. Claro. Dentro del panteón sumerio, pues estaba el dios Anu, que era el padre de los dioses. Era la diosa
bueno, el dios Utu, que era el dios del sol. Ok. Y el rey, y luego el dios era Nomor, que era el dios de la luna. O sea, en este panteón, en el panteón sumerio, y que después fue heredado a los acadios, que los acadios dieron origen a los babilonios, el dios era dios de la luna. Ya fue en las demás civilizaciones, en las demás, que le dieron a la luna una connotación femenina, como que eran marido y mujer, ¿verdad? Sí, sí. Como igual los egipcios desde un principio la luna era femenina, el dios masculino. Pero acá no, acá el dios de la luna también era vato. Era vato. Y luego estaba la diosa Inanna. La diosa Inanna era como la diosa madre. Y era a su vez la diosa de la guerra y del amor. O sea, tenía muchos títulos nobiliarios ahí, ¿verdad? No, la de la fertilidad también, ya para. La diosa aquí. La diosa aquí era la diosa de la tierra y la fertilidad. Y luego estaba el dios Enki. El dios Enki era como el protector de los hombres. Enki era como la figura tipo. Se cree que de ahí surgió la figura de Prometeo en esta mitología griega. Porque era el protector de hombres y al mismo tiempo les enseñaba muchas cosas que favorecían a los hombres, ¿no? Porque traía conocimientos ancestrales y su pinche madre, ¿no? Claro. Luego estaba el dios Enlil. El dios Enlil era el dios de la lluvia y de los vientos. Ese era el que hacía el desmadre diario. Ok. Entonces, y luego estaba... bueno, esos eran los más importantes. Ok. Después mencionamos, por ejemplo, Ishtar. Después una diosa muy mencionada, casi todas las civilizaciones lo tenían, pero la diosa Inanna fue la que se convirtió en la diosa Ishtar posteriormente. Después ya Inanna a lo mejor se les hace, oye, parece como que dicen enana. Y nos echan mucha carrilla a las otras civilizaciones. Vamos a poner otro nombre más chingón. Ishtar, ay güey, me gusta. Se oye como que ay, güey, no, acá. Se oye bien acá, güey. Bueno, entonces, en ese periodo de tiempo, pues así era el asunto. O sea, era el dios rey y los dioses visitaban la tierra. Fue en el año 3000, antes de la era común, cuando se verifica que hay un registro de una super gran inundación, que es cuando se asume que fue el periodo que quedó sobre todo en esas civilizaciones, quedó registrado como una gran catástrofe y como la Biblia fue escrita 1440 años antes de la era común, que son muchos años. Sí, no manches. Porque dice que todavía en el siglo XIX la Biblia era determinada como el escrito más antiguo que existía. Pero fue un arqueólogo inglés el que encontró el templo, que originalmente era no recuerdo el nombre ahorita, y que su hijo Sennacherib amplió una biblioteca, y estando Asurbanipal como rey de Siria, tenía un montón de esa biblioteca. Cuando llega un rey babilonio llamado Nabopolassar, que quemó la biblioteca, pero lo chingón es que la quemó, pero lo único que hizo es que las tablillas se endurecieran, porque como eran de barro seco, pero al quemar, pues el fuego las hizo pues, indestructibles, cabrón. Wow. Entonces se encuentran 22,000 tablitas, nada más, tabletas de su máquina. Entonces, y entre ellas venía precisamente la epopeya de Gilgamesh. No manches. Y al leerla se dan cuenta que tiene más de 2,600 años. O sea, que es no que tiene ese tiempo, sino que fue escrita
porque en esa biblioteca de Sargón II, bueno, él conservó muchísima información antiquísima. Y como en ese momento los asirios eran los que reinaban, entonces él se trajo toda esa información de sumerios, acadios, entre otras, ¿no? Ajá. Pero eso fue genial, pues, o sea, aunque no, por azar su objetivo, pues sí, no digo que nada más él, no lo sea así de que, ay, para que se les quite. Así eran, o sea, su objetivo era destruir de una manera que les temieran, cabrón, que supieran quién era el mero perro, cabrón. Así. Ay, güey. Entonces, sí, no, ahorita les comento, son algo histórico, una lucha que no manches, güey. Pero bueno, entonces, encuentran, y entonces, se arma el tracatraca, era 1672, porque estaban afirmando, fíjense lo curioso, los que eran científicos, que estamos hablando de tipos de altísimo nivel, en ese tiempo realmente los británicos llevaban la voz cantante en muchas disciplinas de la ciencia. Y la antropología pues no era la excepción. No era la excepción. Entonces, manifiestan esto y empiezan a decir, de aquí se derivó que se haya plagiado el diluvio. Lo del diluvio se tomó de aquí como una tradición copiada, cosa que últimamente, tenemos años que sabemos que así fue, porque hay varias historias parecidas, pero que la Biblia recuperó de otras civilizaciones más antiguas. Y se las apropió. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos también, clérigos dicen, aquí está la prueba del diluvio. O sea, voltearon la tortilla, dijeron, aquí también dice. Aquí dice, esto es el diluvio, para que vean que no nomás en la Biblia, sino que otras personas se dieron cuenta, o sea, lo cual sostiene a la Biblia. ¿Sí me entender? Sí. Como pinche referencia circular nomás. Exacto, es una referencia circular. Es como bucle, como se le llama bucle también, o una subrutina, ¿no? O sea. Pues sí, está ahí también porque de ahí lo sacaste. Exactamente. Entonces, pero Henry Layard era antropólogo, a él le valía, las discusiones de religión y todo eso eran cosas que a él no le importaban. Pero aquí, viendo el tema de los sumerios, hay algo muy interesante. Bueno, muchas cosas interesantes. Primero, los sumerios tenían su propio lenguaje. O sea, por ejemplo, los elamitas, hurritas, amorreos que estaban en la península arábiga, son semitas. Okay. Y los acadios, inclusive, que estaban al norte, eran vecinos de los sumerios, eran semitas. Pero, y al lado occidente, del lado de los montes sagros, estaban más indoeuropeos. Okay. De ahí se derivaron los persas. Y los elamitas, perdón, los elamitas eran semitas. Pero había indoeuropeos a occidente y en el oriente semitas, y al norte también, y ellos tenían, pues, sumerio es un término que le daban los acadios, no era un término que se utilizaba en ellos mismos. Ellos así mismos se llamaban los Giga. ¿Giga? Sí, Giga. Sí, Giga. Los Giga. Así mismo, que quiere decir los hombres de cabeza negra. Suponemos que era por el caballo, que tenía un caballo negro. Inclusive hay muchas imágenes, se fijan que se ponen de los de Mesopotamia, se ven
un cabello negro, de quien sea, no sé si se han fijado. Pero eso es porque ese era un término que se te ponía a sí mismo los sumerios. Qué cura. Los hombres de cabeza negra. Y Vaya. Ahora, hay algo curioso también de que su idioma no es tampoco ni semita ni es indoeuropeo, sino que es un idioma que inclusive no tiene ni cierta flexibilidad, es también ¿cómo se le llama? Aglutinante. Ah, ok. O sea, los monosílabos o las unidades de significado las juntaban. Sí, haces hacían una una palabrota bien larga. Exacto. Pero eran los únicos de ahí. O sea, entonces aquí era, pero no había señales de que ellos hubieran metido a sangre y fuego, que hubieran sido invasores. Porque ok. había digamos, un sabio no era antropólogo, pero era historiador, se llamaba Berocio, que él era de Babilonia, y decía que eran unos invasores de cabello negro. Pero ellos no eran los invasores, ellos estaban primero. Entonces, es algo que está muy, muy extraño. O sea, si estás entre puros semitas, pues eres semita tú también, porque vas a adquirir costumbres, lenguaje, los mismos dioses, etcétera. Pero no, los sumerios estaban solitos hacían su jale, pues, o sea. Y eran bien diferentes, pues. Totalmente diferentes. Y curiosamente, en la época de cuando se creó las ciudades cuando salieron algunas ciudades de Indo-Europa, las ciudades del Indo, por ejemplo, Mohenjo-Daro, encontraron con ADN mitocondrial que algunos esqueletos, más bien sustraídos de los dientes, que es donde más te puedes encontrar el ADN. ADN, porque te encuentras pedacito todavía de materia viva. Y resulta que el ADN coincide con braquicéfalos de Mohenjo-Daro. Pero de los antiguos, porque ya los actuales de la misma zona donde fue Mohenjo-Daro ya no tienen ADN mitocondrial parecido a los actuales, no sé si me entienden. O sea, antiguamente coincidían sumerios y Mohenjo-Daro de la antigüedad, esqueletos de esa época y esqueletos de esta época en el 2600 antes de la era común. Pero ya ahora los de Mohenjo-Daro que están actualmente ya no tienen la misma estirpe que tenían sus antiguos moradores. Está muy raro, ¿no? Sí, es algo, o sea, o gente de las ciudades del Indo se concentraron ahí, o viceversa, pero porque son del mismo periodo y coincide. ¿Qué es lo que aquí no coincide? Digo, ¿qué es lo que le pondríamos así como pero? Es la muestra. Son pocos pocos cráneos que se han encontrado y que les han hecho esa comparación. Entonces podríamos decir, bueno, pues es una muestra, como diríamos en estadística, es una muestra que puede no ser representativa. Sin embargo, ahí está el misterio. Sigue habiendo, o sea, ¿por qué de Mohenjo-Daro tenemos conexión directa materna con la gente de Sumer? Sigue siendo un misterio. Entonces, también está al revés, la hipótesis al revés. Ellos estaban ahí y llegaron los indoeuropeos, los elamitas, amorreos, acadios, sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que se hayan llegado ahí, teniendo en cuenta que era una zona donde había dos ríos fértiles y que pues ahí podían crecer. Entonces, pues me hace más sentido eso a mí. No a sé, mí ¿tú también qué me hace opinas? más sentido también, porque, oye, si en medio de todo esto, ustedes sí son parecidos, hay
3 o 4 grupos de pueblos que tienen el lenguaje, costumbres, etcétera, y acá hay de este otro lado otros, y acá estamos solos, pues entonces ustedes vinieron. Nosotros aquí estábamos y ustedes vinieron. A mí Pues también sí. me hace más sentido O sea, eso. nosotros estábamos nosotros solos, desarrollamos nuestra Así cultura, todo, y ya después llegaron los demás. Pues sí. Llegaron los demás, Ujú. exactamente. Luego, hubo esa gran super inundación y hagan de cuenta que se reseteó la zona. Se reseteó, hubo otra vez a crecer los pueblos, a generar otras ciudades. Ya había otra ciudad que se llamaba Lagash, ya Uruk, ya Ur, pues ya prácticamente casi había desaparecido. Eridu, pues no se diga. A la fecha, Eridu le siguen buscando porque no se la encontraban. Y ya la encontraron. Tiene otro nombre la zona, pero ya la encontraron. O sea, es fantástico porque, digo, yo si yo estuviera en eso, yo estaría muy, o sea, estaría pisando, no sé, 50 siglos, ¿no? Wow. 50 siglos de historia, ¿no? 50, 60 siglos de historia, sería No más. súper genial, pero bueno. Claro. Entonces, cuando se resetea, empieza de nuevo, ya empieza un nuevo sistema. Para esto, también tenemos que tomar en cuenta algo, el pago de tributos. Entonces, pues los que estaban de reyes y que al mismo tiempo eran reyes y sacerdotes, ellos convencieron a la ciudadanía, de que el dios Anu, el dios Enlil, pues se iba a enojar y iba a caer un pinche tormentón. Y era algo que le temían mucho ellos, que cayeran en un pinche tormentón y que se inundara la madre, porque en realidad era lo que pasaba. No era como acá en Egipto, ¿verdad? O sea, bien chichón el asunto, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Que los dioses están muy molestos y porque nos tienen que dar tributo, cabrón, a nosotros. ¿Cómo? Eso dijeron, eso nos dijeron. Entonces, si no, pues la clásica, tú dominas por la creencia o dominas por el miedo. Entonces, Exacto. le haces creer a través del miedo, ya los tienes dominados. Entonces, pues, ¿saben qué? Ustedes sabrán, pero yo soy un elegido de Dios y pues déjense caer con los impuestos. Y aparte, pues, si ya había pasado antes, pues claro que traen un... Claro, Un existe miedo la de que no impronta, mames. existe la impronta, la impronta es como la huella psicológica Ujú. antiquísima de algo que sucedió. Entonces, Dices, ni madre. madre, cabrón, no, pues déjale pago. A mí no me sucede. De nuevo, A mí jamás. me sucederá. Bueno, pues los sumerios crean la rueda, que luego, y dicen que muy probablemente los sistemas de lucha, porque fueron los primeros que crearon unas peleas así. Por ejemplo, había un rey, que era el rey de Lagash, que se llamaba Kizal-Si. Kizal-Si destruye Lagash y hay una estela donde habla sobre esa lucha y se llama la estela de los buitres, porque es una estela donde se ve como unos buitres van cargando cabezas de humanas, o sea, señal de que ganó la batalla y les cortó la cabeza a todos los muertos y a todos los prisioneros. Imagínense, de su propia civilización, de los mismos sumerios. Ujú. Y luego hay otra estela de la misma lucha donde se ve un montón de cadáveres. Claro, a su modo, se ven así bien curiosos, como vienen Sí, pues bien cuadraditos. bien ¿o qué? cuadraditos y luego vienen así bien como en repisas y se ve como un comandante sumerio Ujú. caminando sobre los cadáveres. No, O sea, era una forma de mostrar poder, de dar miedo, ¿verdad? ajá. Entonces, ya entonces había dos tipos de reyes, y eran los Eni que eran, reyes normales, y estaban Lugal, el dios Lugal era el dios, el rey guerrero era el dios Lugal. Ah, Entonces, Lugal Sagesi después fue rey de Uma y tomó venganza
y destruyó a la ciudad de Lagash, pero se hizo rey de Uruk, rey de Ur, rey del Lagash, Ur, Uma, eran como seis, entonces fue cuando se creó el primer, se puede decir, como imperio, o sea, ya un tipo que gobernaba varias ciudades, porque todas eran ciudades que peleaban unas con otras, ¿no? Y entonces, aquí, en esta misma época, sucede algo curioso. En Acadia, que eran semitas, nace un chavo que se llamaba Sargón. Nace Sargón y cuando era adolescente tuvo un sueño donde la diosa Inanna le dice que él está hecho para cosas grandiosas. Fíjate. Entonces sueña bien eso. Curioso, porque la gente nunca sueña que un ángel le dice, tú vas a hacer cosas más o menos. Loser, cabrón. Va a ser un perdedor, güey. No. Digo que de hecho, mira, creo que una vez te platiqué o dije aquí que, por ejemplo, Ramanujan, ha sido el más grande matemático autodidacta, y él le decía a ¿cómo se llama? Henry, no era Henry, G.H. Hardy, pero no me acuerdo cuál era Hardy, que era un matemático, y le decía, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo le haces para lograr esas fórmulas? ¿Cómo deduces esto? ¿Cómo es que logras captar que tal número es el último número del cuadrado del número primo después de la última centésima, cabrón? O sea, ¿cómo das con eso? Pues no puedo decirlo. Y ya después le dijo, bueno, le voy a decir, pero no se burle. Dijo, no, una diosa hindú, que era la que le decía las respuestas, pues Harry se quedó. Ya ya sabía que no me iba a creer. Dijo, no, está bien. ¿Qué le decía, cabrón? No, pues ya qué chingados. Entonces, yo creo que había dicho Harry, hijo, la chingada, si este güey hubiera sido cristiano, pues lo más seguro es que esta Santa Filomena sí, se sabe. Muchas fórmulas. Sí, o la Virgen de la Asunción, por ejemplo. Patrona de las matemáticas. Exacto. Entonces, pues ahí, igual cuate, o sea, la diosa Inanna le dijo, tú estás hecho para cosas grandes. Entonces, pero previamente, les voy a decir que este muchacho, cuando nace, la mamá era una sacerdotisa, y las sacerdotisas eran vírgenes. Entonces, ¿cómo es que tuvo un hijo? Entonces lo aventó al río, cabrón. Lo aventó al río. Órale, mana. Y en una canasta al río, a ver si la historia le suena parecida. Una canasta al río. Yo pensé y que fue navegando y se lo encuentra un pescador y lo crea como su hijo. ¿No se les afigura como la de Moisés? Tantito nomás. Bueno, entonces este pescador lo crea como su hijo, pero él dice, no, pues a mí ya me dijo la diosa Inanna que yo voy para lo chingón. Entonces se logra, por así decir, colar a la corte del rey Asurbaba. El rey Asurbaba, que era el rey de Uma. Okay. Era el rey de Uma, y en ese tiempo él era pues le rendía tributo, o más bien dicho, era como, pues sí, o sea, quien lo mandaba era Lugal-Sagesi, porque, pues, como les había dicho, Lugal-Sagesi recupera su ciudad, entonces, se convierte en el copero, Sargón se convierte en el copero de Asurbaba. ¿Copero entonces, qué es? Que le lleva su pisto. La copa. Eso era en la antigüedad un puesto de lo más grande que te puedas imaginar, porque el copero era el único que le tienes confianza que te sirviera y no te envenenara. Claro, sí. Muy, muy íntimo y de confianza. Exactamente. Entonces cuando ascendías a copero, no, pues este güey ya está acá en la mera corte, está de pellizco de nalga con la rey, cabrón. Entonces, órale. Era su copero, y un día, dormido, sueña otra vez a la diosa Inanna y le dice, ¿sabes qué, güey? Es momento de actuar, cabrón, hay que ponerse a trabajar. Y luego, unos días después, sueña que ve al rey Asurbaba ahogado en sangre.
o sea, todo desangrado, y le platica al rey Azurbarba, oiga, pues ¿sabe qué? Soñé esto, cabrón. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Entonces Azurbarba dijo, pues este cabrón se me hace medio rarillo. Dijo, a ver, y mandó a escribir una tablilla, y dijo, llévasela al rey, al Lugal Sagesi, por favor. Al Lugal, como rey, Sagesi. Ok. Llévasela al Lugal Sagesi, por favor. Y ya cuando la vio el Lugal Sagesi, decía que le diera muerte de inmediato a Sargón. Que le diera muerte de inmediato. ¿Y qué creen? Ahí se quebró la tablilla, cabrón. La tablilla donde venía eso. O sea, ¿en sus manos o qué? No, o sea, la tablilla que se hallaron, Ajá. Los arqueólogos, Ay, está o sea, tienen perdido ese pedazo, está quebrada y nunca se lo hallaron. Entonces lo que se supo después fue por la misma historia de los, ¿cómo se llama? De los biógrafos de este rey de Sargón. Primero porque se convirtió en rey y le dio muerte a Azurbarba, al Lugal Sagesi, y se apoderó de varias ciudades. Se hizo Sargón primero, el poderoso, el gran Sargón primero. Y ya más ciudades se integraron, y él era, como les había dicho, él no era sumerio, él era semita. Por lo tanto, el primer soberano, el mayor soberano que tenía en ese momento en Sumer, era un semita de Akkad, que después se extendió un reino muy poderoso, y su nieto, Naram-Sin, fue de lo más, ¿cómo les digo? Extendió el poder. Okay. Y Naram-Sin, cuando existía la ciudad de Ebla, los eblaitas, aquí está, la ciudad de Ebla, ¿la ven? Uh-huh. Ok, Ebla era una ciudad totalmente aislada, no pertenecía a ninguna civilización, a ningún grupo civilizado. Está en Siria, pero esa ciudad tenía algo característico. Si se fijan dónde está ubicada, por ahí le pasaban todas las caravanas de comercio. Todas. Pues claro. Todas, de oriente a occidente. Es más, podríamos decir que era el cruce. No existía en ese momento Europa, no existía en ese momento Asia, pero por ahí cruzaba todo. Entonces ahí era un punto muy neurálgico, y Naram-Sin se apodera de ella y la destruye. Ay, no manches. O sea, la destruye, y pues ya ahora tenían que reportarse con él. Después de Naram-Sin, decayó el imperio sumerio, Uh-huh. y salió había un ¿cómo se llama? Un rey que se llamaba Naram-Sin. Naram-Sin era un rey que fue muy poderoso y que extendió el poder todavía a las ciudades acadias también. Y tenía un hijo cuyo nombre era Bisin, pero en ese tiempo los amorreos se hicieron muy poderosos, que los amorreos eran semitas de origen árabe, que en ese tiempo no existían los árabes, pues. Y destruyen la civilización sumeria. Se acabó Sumeria en ese momento. Se acabó Sumeria y ya llegó el turno al imperio acadio. Ok. Entonces, hasta ese momento, hasta el año 2003, o sea, ya había pasado el Calcolítico, ya estábamos en el periodo de los metales. Ya estábamos también el Calcolítico es la época donde se utilizaba el cobre. Ajá. Entonces, los sumerios también habían dado a varias cosas. Habían creado las escuelas. Ellos fueron los que crearon las escuelas. La inventaron. La inventaron el sistema. Ay, güey. El profesor con los alumnos.
No manches. Luego crearon un sistema ¿cómo le digo? De legislación civil, donde inclusive te casabas y te divorciabas. Hay no actos de mames. divorcio en tablilla. ¡Qué también, cura! ¿no? Inclusive también hay frases, como, no se llaman frases, ¿cómo se llama? Como dichos, Ajá. que es, por ejemplo, hay un dicho sumerio que dice, cuando le prestas a un pobre, le prestas también la angustia. O sea, te debe pagar, cabrón, si no, le va mal. Y luego otro que dice, bueno, este es por un cabrón talegón. Mi esposa está en el templo. Mi suegra está en el mar, algo así. Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. O sea, como que la mujer, o sea, como le hacemos actualmente, quejándonos de las mujeres, cabrón. Que no nos cumplen tal ¿Tú crees? cosa, ¿no? No me hacen de comer. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre porque no vas a... Pues no seas inútil, güey. Pues hazte tú de comer. Háztelo tú. ¿Qué? ¿Cómo que yo? ¿Qué? O sea, una tarea de mujer la tengo que hacer yo. Dios mío, se me va a caer el pito. ¿Qué Órale, te güey. sucede? ¿Qué vos? Imagínense que ande caminando por ahí el pito y luego un huevo y luego otro. Lo voy ¿Qué a les patear. pasa, cabrón? Los van a patear, se los van a comer los perros. No estás mal, verdaderamente. Frases de ese tipo que dices, cura, no cabrón, manches. no se oyen, o sea, se oyen actuales, pues, ¿no? Y luego donde se quejan de los ninis, de los No, niños, de los muchachos que ni trabajan ni estudian. También hay tablillas donde están hablando de, es que, o sea, no les dicen ninis, pero Ajá, dicen que es un inútil, no quiere estudiar, no quiere trabajar tampoco. Vive nomás de lo que le da su papá. Entonces, ahora, otra cosa que crearon ellos se cree que los carros de guerra. Que los carros de guerra en la antigüedad, pues igual los hititas, los escitas, los casitas, los egipcios, fenicios, o sea, inclusive todavía los romanos llegaron a tener carros, pero eran un poquito, no tanto para la guerra, era tanto como trasladar al general al frente o algo por el estilo. Porque quienes demolieron el sistema de los carros de guerra fueron los griegos. Fue el pinche Alejandro y su gente. Hicieron ver que eran inútiles los pinches carros de combate. O atacas con infantería o atacas con caballería y los carros no sirven para nada. Sale. Eso es otra de las innovaciones de Alejandro Magno. Que hizo ver que, pues, ¿qué te servía que tuvieras 3,000 carros de guerra, cabrón? Ahí estaciónalos. Entonces, pero los que los crearon fueron precisamente los sumerios. Luego, los sumerios crearon un sistema, por ejemplo, hay una ciudad que se llama, bueno, no recuerdo su nombre ahorita. Esa ciudad, hay un mapa, claro, hecho en una tablilla, donde se ve cómo hay un sistema de canales. O sea, también utilizaban sistema de canales para hacer llegar el agua a diferentes lugares. Entonces es un plano donde se ve hacia dónde se trasladan y donde los puntos son pequeños pueblos o pequeños asentamientos y los demás son es una ciudad muy grande. Luego ellos a su vez hicieron ya instrumentos, pues ya de cobre y posteriormente de estaño y cobre. ¿Cómo se llama aluminio, ¿no? No, el aluminio es un metal. Bueno, es otro, es un metal, son dos metales, perdón, que crearon otra etapa, otra aleación. ¿Hierro? No, el hierro es natural. Inclusive tiene un periodo bronce. De bronce, exactamente. Por fin. Híjole, si no lo decíamos, Tercera es la vencida. No vuelvo a ver este pinche canal. No se acordaba ni del bronce. A tiempo, hija. Salvaste el programa. Ay, sí. Entonces, el bronce pues ya era más duro, porque también
El cobre, pues, más, Un poquillo más blandengue, aguadillo, ¿verdad? ajá. Y el bronce, su objetivo fue eso, hacerlo. Ya crearon un sistema también para sembrar con animales, o sea, ya crear surcos. Luego, también ellos fueron los que ya crearon un sistema ya más en forma de corrales para tener borregos, para tener caballos, reses, gallinas, etcétera. Y luego ya crear ellos un tiempo, el Golfo Pérsico se metió tanto, debió haber sido en una época de las famosas de cuando hubo las grandes inundaciones, que se mezclaron con el río Tigris y el Éufrates, y había mucha agua salada hacia las plantaciones, y pues no servían. Entonces fue cuando dejaron de sembrar trigo, y entonces empezaron a utilizar otra planta, que es la cebada, que porque aguantaba la salinidad. Entonces ellos crearon también la cerveza, o sea, les dio el chance de crear la cerveza. Que la cerveza se creó simultáneamente con los egipcios y con los sumerios. O sea, los dos no se copiaron. Lo que sí se copió fue, pues, lo que les decía, la rueda, y también al mismo tiempo los jeroglíficos que se hicieron de Egipto. Egipto hizo sus propios jeroglíficos, sí, mientras acá ellos hicieron la propia escritura cuneiforme que se extendió como pólvora, o sea, ya se llevaron registros de todo tipo, ¿no? Que, por cierto, bueno, creo que no sabías porque lo están haciendo más en el grupo, pero nos han estado insistiendo a hacer un episodio sobre la cerveza. Borrachos, ¿por qué no piden uno sobre el agua natural? No se crean. No, vamos a hacer uno sobre sí, cómo no. Sobre a ver, la cerveza, digan aquí si quieren un episodio de la cerveza. Si están de acuerdo, dicen, sí quiero unas cheve. Pueden decirlo cerveza, birria o cheve. O una cheve o chela o una elodia. ¿De qué otra forma le decimos? Pues depende también la presentación y eso, ¿no? Que la caguama. Bueno, aquí la cerveza, ya para qué hacemos así estos felinos. Tienen que decir diferente, si no. Sí, aquí digan en los comentarios si quieren un episodio de la cervecita. Muy bien, Ya 1 hora. Bueno. Muy bien, ahora les voy a platicar la epopeya de Gilgamesh, que es de donde se deriva el diluvio. Bueno, okay. Encuentran esas tablillas, fueron varias tablillas, y consiste en lo siguiente. Resulta que Gilgamesh era un rey de Uruk, era el rey de Uruk, pero era un rey no gigante, era muy alto con respecto al promedio, muy fuerte, y según esto, 2/3 partes de él eran divinas. No me pregunten cómo lo cuantificaron, no sé, no tengo idea, solamente así decían las tablillas, pues igual les creo, Le brillaban unas partes. Pues yo creo, supongo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Gilgamesh era un dios, pues, imagínense, un pinche animalazo así muy robusto, mamadote, alto, hay varias representaciones de él donde se ve que trae como un león, cachorro de león. Sí. Inclusive los reyes, por ejemplo, Sargón II, hay una estatua de él donde se ve tomando un león, que se ve muy fiero. O sea, una forma de representar la fiereza de un rey, tanto acadio, sumerio o babilonio, eran que estuvieran dominando un león. Inclusive el primer rey que se tiene registro en Sumeria se llama el Imbaragesi, y le decían el señor de las bestias. O sea, él a sí mismo se llamaba el señor de las bestias, como un cuate muy poderoso, ¿no? Muy bien, entonces Gilgamesh también en las bodas, en los matrimonios, pues lo tenían que invitar, pero él tenía que tronarle el galejote. Él tenía que desvirgar a la novia. Siempre, entonces ya sabían que ese era su jale, ¿no? Si le valía madre la vida, él desvirgaba a la novia.
lo que se llamaba antes el derecho de pernada, que es una leyenda. Decían que en la Edad Media los reyes tenían derecho de pernada. No es cierto, es un mito. Órale, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, pero acá Gilgamesh sí, o sea, cabrón le daba. Entonces ya los habitantes de Uruk empezaron a pedirle a los dioses, ¿no? A Anu que por favor, que les ayudara con este güey, que pues cómo, que les mandara a alguien que le pusiera freno. Entonces, efectivamente, les manda a un pues semidios, se llama Enkidu. Enkidu tenía como unos cuernitos, o sea, no dice ahí, pero en las representaciones que hay se ve como unos cuernitos, o sea, esa era, como les digo, como la señal de que era alguien divino. Ok. Entonces, Enkidu, pues también, como era un tipo diferente a los demás, también, pues, resulta que se hacía amigo de todos los animales, y se empezaron a quejar también, cabrón, es que no quiere que maten nuestros borregos, que porque son sus amigos, y la chingada, nos vamos a morir de hambre, hijo de la chingada. No, pues era una pinche quejadera con los dioses. ¿Ahora qué? Entonces un día le dicen a Gilgamesh, ¿sabes qué? Está un cuate, pero está bien. Y Enkidu, y ese tipo sí se te puede poner roñoso. Y dice que le gustas para que 3 pelones se pongan sombrero. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué? Envíale una prostituta para que más o menos lo deje de vilún, y luego me le pongo roñoso. Y le mandan precisamente una prostituta que se llamaba Sanjat. Entonces Sanjat duró buen rato con ella, no, unos pinches revolcadones de miedo, pero el cuate como si nada. Y se lo llevan a la fiesta. Y se encuentra con Gilgamesh, se ven cara a cara y se empiezan a dar en su madre. A mí me la peló un zorrillo y me huele a dar. Pues a mí tú y tu hermana, ya sabes. O sale, cabrón, pum. Pero era tan feroz la pelea que temblaba la tierra. O sea, claro. No, figúrense, no, una pelea pero chingona. No. Y gente al otro lado del mundo, pues qué chingón. ¿Qué está pasando? Está temblando, oye. Bueno, que les voy a decir una cosa, por ejemplo, los montes Sagros es el límite entre 2 placas tectónicas. Por eso en Irán es un lugar de Oriente Medio donde más temblores, y en Turquía hay. Pero ya Turquía ya está en Asia, ya es europeo, son europeos. Cierto. Pero los iraníes han tenido terribles terremotos, y es por eso, porque los montes Sagros están ahí, o sea, son 2 placas que chocan, la placa arábiga y la placa del Pacífico. Toma, güey. Pero bueno, tenemos el capítulo, para que vayan y lo visiten, se llama Sismos y placas tectónicas, algo así. Y tectónica de placas. Y tectónica de pláticas, está muy bueno. De pláticas. Tectónica de pláticas. ¿Así dije? Sí. No. Bueno, tectónica de placas. Ese está más o menos. No, ese también está chido. Está chido, Está chido. Está chido de madre. Les explicamos por qué en Ciudad de México hay tantos temblores. Y entre otras cosas, ¿en qué lugares son sísmicos? ¿Por qué hay ciertos lugares donde hay unas cordilleras larguísimas? ¿Por qué en otros? Está chingón. Sí. Vayan a verlo. No es por dárselas a desear, pero así es. Entonces, pues, una pelea tremenda entre Enkidu y Gilgamesh. Entonces, pues, no, nadie gana, cabrón. Pero pelean tan a gusto que se hacen amigos, cabrón. Oye, típico. Qué pinche putiza nos pusimos, Sí, venga ese abrazo. Y se dan un abrazo y un beso. Sí, literalmente dice en la tablilla que se dieron un beso. Entonces, a gusto. Pues hicieron grandes amigos y ya empezaron a recorrer pues el mundo juntos, y de repente un día le dice Enkidu, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el demonio del bosque de los cedros, que se llamaba Humbaba, o sea, Humbaba, y que lanzaba fuego con su boca. Yo pienso que
No, pero es que no vamos. Sí, no tenemos, tienes miedo. Que no, yo voy contigo. Van los dos y luego de repente sale, pinche fumaba, no, hombre, estaba feo el güey. Y empezó rumiando y a mí me van a ver, van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, hijos de la chirimoya. Ay, güey, ya estoy sintiendo miedo. No tengas miedo. Estás conmigo, cabrón. Sí, es cierto, güey. Entonces, bueno, pues se le lo enfrentan y le ponen una madriza. Y hasta lo matan. Entonces, pues este cuate los maldice. No, que yo los maldigo, que los yo. Y entonces, Ishtar vio a Gilgamesh y hombre que se le hizo bien guapo y se enamora de él. Dice, ay, Gilgamesh, no tienes novia y la chingada. ¿No te quieres casar conmigo? Ándale. El pinche Gilgamesh se acuerda que Ishtar ya había tenido quién sabe cuántos maridos, pero pues todos la pasaban re mal, cabrón. Ishtar era la diosa Inanna. Ah, ok. Ya en la cultura siria. Ajá. Entonces le dice, no, ¿sabes qué? Y Fenicia inclusive, o sea, era una diosa que igual que la diosa Isis que permaneció por años. Sí. Entonces, no, ¿sabes qué? No me voy a casar contigo. A ver, cabrón. Entonces le dice a su papá, oye, papá, este güey no se quiere casar conmigo. Pues, ¿qué hacemos, mija? Pues, ni modo que lo obligue. No, si no me haces caso, voy a levantar a todos los muertos, y hay más muertos que vivos. Entonces el dios Anu dijo, pues le mando un toro que es un cabrón, o sea, hace boquetes con los... No, arma un desmadre. Entonces, pero pues no contaban que el dúo dinámico, pues eran canelas también, pues se lo chingan a pinche. Chingado. Hijo de la chingada, también se echó el toro y el toro era mi preferido, cabrón, no mames. Entonces, ya eran muy... amiguísimos, bien amigues, así, ¿cómo se llama eso? Pinky Promise. El Pinky Promise, ya se hacían Pinky Promise cada día. Ay. Pinky Promise. Ay, güey, hay que estar siempre juntas, sí. Entonces, tienen un sueño, los dos, el mismo sueño, donde dice que uno de los dos tiene que morir. Porque habían despreciado a Ishtar, habían matado al toro de Anu. Y que, pues, que no, que eso, pues, ¿cómo? O sea, se va a ver mal ante los hombres. Imagínense. O sea, desafiando a los dioses y como si nada. Que uno tiene que morir. Entonces, pues, el que va a morir va a ser Enkidu. Entonces, Enkidu empieza a ponerse débil. Empieza a perder fuerza con el tiempo, los días. Hasta que llega un momento que muere. Y no, Gilgamesh está inconsolable. Lo mantuvo abrazado y... Hasta que al séptimo día le sale un gusano, se le cae de la nariz. Entonces dice, pues güey, o sea, es hora de ya enterrarlo. te habrás dado cuenta que ya está pudriendo, ¿no? Sí. Entonces lo sepultan y Enkidu pasa al laberinto o como al submundo, al mundo subterráneo. Okay. Entonces Gilgamesh está inconsolable y luego logra un día verlo. Porque se genera una fisura en la tierra y no me acuerdo qué dios creo que el dios Enki le permite que lo vea y le dice, ¿recuerdas cuando gozabas acariciando mi cuerpo? O sea, le dice Enkidu a Gilgamesh. Y en 2 o 3 partes de las tablillas le dice eso, el gozo que sentías al acariciar mi cuerpo. Entonces se ve que pues no nomás eran amigos, ¿no? O sea, no, eran amigazazos, o sea, amigazazos, sí, no, pues, amigazazos. Amigos que se querían mucho y vivían juntos. Sí, en realidad era un romance, o sea, literalmente. Sí era un romance entre los dos. Entonces, Gilgamesh no se resignaba a la muerte, entonces él sabía que existía Utnapishtim, que había sido el sobreviviente de la gran inundación mundial. Y entonces, encuentra el barquero de Utnapishtim y lo lleva hacia Utnapishtim y ya le dice Utnapishtim, ¿sabes qué? No puedes, no, ¿por qué quieres ser inmortal? Porque cuando Enlil, que fue el que lanzó el diluvio, y mató prácticamente a todas las civilizaciones, pero Enki le avisó a
a Utnapishtim, ¿sabes qué? Va a haber una gran inundación, todos se van a morir, dile a toda tu familia, y suben muchos animales, y crean un arca enorme, que le da hasta las medidas, exactamente, porque la Biblia que le dan hasta medidas y todo. Entonces, pues es el que se salva. Entonces, ya el Dios Anu dice, oye, o sea, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Le tienes que dar una compensación porque mataste a todos los seres humanos. Entonces, hace inmortales a Utnapishtim y a su esposa. Eran los únicos inmortales, por eso fue Gilgamesh, porque dice, yo no quiero morir, se murió mi mejor amigo, es más, mi novio, cabrón, y yo no quiero morir. Soporte. Entonces, pues le dice, pero ¿para qué quieres vivir muchos años? ¿Para qué quieres ser eterno? Ser inmortal es algo muy triste. Y cuando dijo eso, al leer eso, me acordé de este libro del Aleph, que trae la primera historia se llama El Inmortal, y hay una parte donde dice eso, dice, ser inmortal es algo muy triste. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, ya se va Gilgamesh, pues, pero la esposa de Utnapishtim dijo, pues, ¿sabes qué? Dale un regalo, dile cómo se puede ser inmortal. Dijo, mira, acá, métete al río Tigris y te vas a encontrar una planta de tales características y esa te la comes, esa te va a hacer inmortal. Y eso hace, se mete, sale con su planta y se queda dormido y que se la come una serpiente la planta. Y desde entonces las serpientes mudan de piel porque se renuevan gracias a esa hierba que se comió. Pinche Entonces, Gilgamesh. Gilgamesh reinó por muchos años más, pero finalmente murió. Y Utnapishtim, dentro de lo que le platicó cómo estuvo el gran diluvio y cómo el dios Enki lo salvó al haberlo, ¿cómo se dice? Sí, pues al haberlo advertido y haber creado una enorme arca. Entonces, esa es la historia de la epopeya de Gilgamesh. Y aquí termino yo. Y les menciono los libros. Bueno, del Aleph, de Jorge Luis Borges, donde viene el inmortal. Luego que se llama Ebla, el reino olvidado, donde les digo que Naram Sin la destruyó. Y que es el único libro, es de Mario Zanot. Es el único libro que conozco sobre Ebla, no he encontrado otro. Lo compré como en 1983, algo así. Órale. Luego está que se llama La historia del mundo, donde de los primeros capítulos, como se podrán dar cuenta, habla de Sumer, de los sumerios. Okay. Y también que dice Enciclopedia de las grandes civilizaciones, donde el primer capítulo, sumerios. Y luego libro que se llama Los últimos enigmas, donde en una de sus páginas habla de los fascinantes zigurats. Y ahí habla precisamente de los imperios desarrollados en Mesopotamia. Entonces, pues, estas son mis recomendaciones. Y estos son los libros que... y por supuesto, el libro de la escritura de la memoria de la humanidad. Este libro es de George Jean. Está genial este libro, me encanta lo bien redactado que está de cómo adquirimos la escritura. Entonces, pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, pues yo les voy a dejar esos títulos, ya saben, aquí en la descripción del video en YouTube para que se pasen a verlos, o sea, a ver la lista por si alguno les llamó la atención. Y bueno, vámonos a los saludos de hoy. El primero es para Romega28, nos pidió felicitación para su hijo Santi, que cumple años el 8 de octubre, pues ya habrá pasado su cumpleaños cuando salga este episodio, pero esperamos que se lo hayan pasado muy chido. Y aparte felicitarlo porque le van a dar un reconocimiento en matemáticas avanzadas. ¡Órale, mi Santi! Perrón. Matemáticas avanzadas, no cualquier matemática, no las tablas de multiplicar. Así es, muchas felicidades por las dos cosas. Exactamente, Santi, por las dos cosas. El siguiente es para Marta Aguilar. Ella dice que nos escucha en Spotify y cuando un tema le interesa lo repite muchas veces hasta comprender nuestros puntos de vista. Muchas gracias, chido, Marta. Pues es lo bueno que se pueden volver a repetir, sí, ¿verdad? Exactamente. Está esa facilidad. Hay esa facilidad, exactamente. Y gracias por pasarte a YouTube a comentarnos en esta ocasión. Y por último es para Jesús Daniel Olivares. Dice que nunca se había atrevido a escribir
pero que sería bueno que hablaras sobre tus técnicas de estudio y sobre ti, que porque hablas sobre personajes interesantes y tú eres un personaje interesante. No, pues muchas gracias, muchísimas gracias por considerarme de esa manera. Muy bien, me late. Y pues también, si no han visto nuestra entrevista que nos hicieron los de UDG, pásense a verla, búsquenla como Egresados Conectados, Chismes de Historia y Ciencia, o igual aquí les dejo en la descripción el link. Está en 2 partes porque ya ven cómo somos de platicones. Sí, no podían pararnos, nos pusieron el Ya micrófono sé. enfrente, pues ¿cuándo íbamos a acabar? Ni quien nos callara. Entonces ahí les platicamos, pues sí, literal fue hablar sobre nosotros, nos hicieron varias preguntas interesantes, entonces pues si les llama la atención igual conocernos un poquito más, cosas que nunca les hemos platicado, ahí están, ¿sale? Y Sí. pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, esperamos que les haya gustado la primera civilización, interesante, y aparte con muchos paralelismos la Biblia con sus escrituras, ¿no? Exacto. En fin, pues bueno, los queremos mucho. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y suscríbanse, Por favor. es gratis. Bye. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.